En este vídeo vamos a ver cómo crear un servidor de JavaScript utilizando la tecnología de Node, que sirve para crear JavaScript en el servidor, y un marco de trabajo, un framework que se llama Express. Entonces me creo una carpeta, la arrastro al Visual Studio Code y aquí, para poder utilizar Express y Node, lo que hay que hacer aquí es abrir una terminal y dar inicio a un proyecto con Node, para lo cual tenemos que ejecutar el comando que se llama npm init. Con esto iniciamos un proyecto con Node y podemos, gracias a npm, instalar librerías. Una vez que ejecutas el comando npm init, te hace una serie de preguntas. Te pregunta, ¿el nombre del paquete base es server? Y le puedo decir que sí, porque el paquete de la aplicación se llama server. Presiono enter. La versión es la primera y le puedo decir que sí. Vuelvo a presionar enter. Descripción, pues aquí le puedo poner una descripción. Todos estos datos son opcionales, no son necesarios para crear la aplicación. Pues aquí opcionalmente le puedo poner una descripción. Presiono enter. ¿El punto de entrada es el index.js? Le voy a decir que sí, porque normalmente los puntos de entrada suelen ser el index.js. No estamos utilizando nada de test, de esto paso, Git repository tampoco tengo, tampoco voy a utilizar palabras clave. Aquí, si quisiera poner el nombre del autor, pues le pondría el mío y el tipo de licencia de software, que es una licencia de software libre. Vale, una vez que hemos creado todo esto, me dice, este es el JSON que se va a generar cuando tú crees la aplicación. ¿Estás conforme? Y le digo que sí, presiono enter. Vale, me crea un archivo al que llama package.json, que es un... tiene la estructura, ya veis, de objeto, ¿no? De llave, clave-valor. Y con todas las cosas que yo le he ido diciendo, pues va creando esta estructura, esta descripción del proyecto. Bien, una cosa, aquí hay que añadir algo que es importante, que me va a servir luego para poder realizar bien las importaciones de archivos, que es ponerle aquí el type module. Bien. Y aquí, este es el script que se va a generar para yo arrancar el servidor. Normalmente a mí no me gusta llamarlo test, simplemente me gusta llamarlo dev. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo le pongo el nombre de dev por aquí y le cambio el que venía por defecto, que cuando yo ejecute el comando npm run, que es para correr el servidor, en vez de poner test, tengo que poner dev. Es decir, tengo que poner npm run dev. Y aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama NodeMoon, ¿vale? Que luego tenemos que instalar, que esto sirve para que tengamos el servidor siempre arriba, siempre up, siempre que se reinicie solo. Y le digo que ejecute el archivo index.js que va a estar dentro de la carpeta src. Entonces me creo la carpeta src y me creo un index.js que sería el punto de entrada de la aplicación. Bien, voy a hacer un cls para limpiar la consola y ahora vamos a instalar las librerías que vamos a necesitar. Esto lo hacemos gracias a npm, entonces npm install o npmi, que sería abreviado, y vamos a instalar express, que sería el marco de trabajo, espacio, y NodeMoon, que sería para tener el servidor siempre arrancado y que se refresque solo. Bien, una vez que finalizamos de realizar la instalación, crea una carpeta Node Modules con todas las librerías que he instalado, pero de manera física mete los archivos dentro de esa carpeta Node Modules. Y crea un archivo que se llama package-log.json, que se encarga de llevar la compatibilidad de las versiones entre las librerías instaladas. Bien, entonces aquí dentro del index.js, lo que tengo que hacer, bueno, aquí como veis, cada vez que instalamos algo lo mete en el package.json. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos que importar express from de la librería express. Esto solo lo podemos hacer gracias a que hemos instalado express con el comando npm install express. Entonces importamos express para poder utilizarlo. Y ahora me creo un objeto de tipo express. Es decir, creo una instancia de express almacenada en la constante express. Bien, entonces, gracias a esta constante yo puedo realizar pues, ciertas configuraciones o inicializaciones del servidor. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, te voy a decir, servidor, escucha por el puerto 3000, ¿vale? Puedo poner el puerto que quiera realmente. El muy utilizado normalmente es el 3000 para Node. Bien, ahora, ¿y cómo ejecuto el servidor? Porque el servidor no está corriendo aún. Tengo que hacer que esto esté running, ¿no? Vale, pues tengo que ejecutar el comando npm run y el script que yo haya puesto yo por aquí. Es decir, npm run dev.
Bien, y esto me dice por aquí que está starting ya. Esto quiere decir que el servidor ya está arrancado. Entonces, si yo me voy a un navegador y pongo localhost porque estoy dentro de un entorno local 3000, que es el puerto de Node, vale, me viene este mensaje, no, cannot get. Esto quiere decir que no puede encontrar ninguna ruta en el servidor. ¿Por qué? Pues porque no ha creado ninguna ruta. Es decir, el servidor sí está running, sí está corriendo, pero necesito darle una ruta para poder acceder al servidor. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Pues gracias a esta instancia de Express que se llama app, con el método get puedo darle una URL para acceder al servidor. Entonces, aquí, esto es un método que recibe dos parámetros. El primero es el de la ruta, le voy a decir, por ejemplo, para que entre por barra prueba. Y el segundo parámetro es una función de callback, es decir, una función anónima, una función sin nombre, que lleva dos parámetros, el request y el response. Esto es una función de flecha. El request es el objeto petición del servidor y el res es el objeto respuesta del servidor. El servidor siempre recibe peticiones y envía respuestas. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es enviar en formato JSON, es decir, clave valor, un mesas como clave y un valor que sea un string que diga pues simplemente hello world. Entonces, ahora ya tengo una ruta. Ya tengo una ruta. Ya puedo probarlo. Es decir, aquí le pongo barra prueba. Si la sintaxis resulta así un poco extraña al principio, estos paréntesis que están aquí son los paréntesis que representan una función. Esto es lo mismo ponerlo así, ¿vale? App-get, que recibe dos parámetros. Uno es la URL, le voy a poner barra test, por ejemplo, coma, y el otro parámetro es una función anónima pasada como argumento a esta otra, que recibe dos parámetros, el request y el response del servidor. Vale, es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que estoy utilizando expresamente la palabra function y no estoy utilizando una función de flecha, ¿vale? Entonces, res.json y devuelvo un JSON que tenga una clave, pues me la invento, por ejemplo, mesas, mensaje en inglés y un valor que sea un string, pues que diga pues simplemente por aquí probando y puntos suspensivos. Vale, entonces ahora aquí en prueba ya no hay nada si refresco el servidor. ¿Dónde hay algo? Aquí, en test. Y aquí lo tenemos. Bien. Si yo pongo varias URLs por aquí, vale, voy a crear varias URLs, por cierto. A las URLs se les suele llamar endpoints cuando los consumamos a través de una aplicación cliente. Vale, pues creo diferentes endpoints por aquí. Barra 2 aquí en este caso, con otro texto diferente. Barra 3 por aquí, pues con otro texto diferente. Bien, entonces aquí ya no tenemos nada. Donde tenemos algo es en 1 y me devuelve esto, en 2 y me devuelve esto, y en 3 y me devuelve esto otro. Bien, entonces la sintaxis más habitual es la de la función de flecha. Entonces es mejor que nos acostumbremos a utilizar la sintaxis de la función de flecha. Bien, entonces me creo aquí un método mapeado a una URL que sea barra prueba y aquí los paréntesis que representan una función con dos parámetros, request y response, y una función de flecha. Bien. Otra cosa es que nosotros en la URL podemos pasar parámetros. ¿Cómo le pasamos parámetros? A través de los dos puntos y el parámetro. Esto es una variable que va a venir en la ruta URL. Puede venir un ID que sea el 1, el 2, el 3, el 4, el que yo quiera pasarle por la URL. ¿Y cómo obtengo estos parámetros de la URL a través del servidor? Con del objeto request. Llamamos al método params y extraigo con las llaves, extraigo el ID de esos parámetros.
Bien, y si quiero res.json y puedo imprimir por aquí un objeto en el navegador que diga id. ¿Y dónde está el id? Pues en el parámetro que he capturado gracias al servidor con request_params. Entonces, si yo aquí pongo /prueba /1, me captura el 1 y me lo imprime por aquí. O le pongo 2 y me está capturando por aquí el servidor todas las cosas que yo le ponga por aquí en la URL. Vale, pues esta es la manera de capturar los parámetros de la URL. Bien, aquí le puedo pasar más de un parámetro. Vale, aquí es importante que no se llamen exactamente igual. Entonces, a este primero lo puedo llamar, por ejemplo, user_id. Y aquí le puedo pasar un segundo parámetro al que voy a llamar, por ejemplo, factura ID. Entonces, del request.params extraigo el user ID y del request.params extraigo el factura ID. Y aquí puedo devolver en el JSON pues una clave que sea, por ejemplo, le vamos a poner ID del usuario. ¿Y dónde está? Está aquí. Y ahora una coma y le vamos a poner, por ejemplo, factura ID. ¿Y dónde está la factura ID? Pues está aquí. 2 puntos y aquí ya no hace falta poner el punto y coma. Bien, entonces, ahora el servidor espera recibir 2 parámetros por la URL, 2 variables que van en la URL. Le paso por aquí 2 números y por aquí lo tendríamos. O le puedo pasar, por ejemplo, un parámetro que sea un nombre y otro parámetro que sea, por ejemplo, pues un email, ¿no? De aquí extraigo el nombre, de aquí extraigo el email y devuelvo un JSON que tenga como clave nombre. ¿Y dónde tenemos el nombre? Pues lo tenemos aquí. Y que extraiga el email. ¿Y dónde tenemos el email? Pues lo tenemos aquí, en email. Bien, entonces cualquier cosa que yo le pase después de prueba por la URL, el servidor lo va a capturar y lo va a renderizar como un JSON en el navegador. Le paso un nombre y le paso un email y por aquí lo tendríamos. Si le paso otro nombre y le paso otro email, pues lo mismo. Por aquí lo tendríamos.